Pues muy buenas tardes al auditorio. Ya nos encontramos con la diputada Ana Lilia Herrera del Partido Revolucionario Institucional. Ella forma parte de algunas comisiones aquí en la Cámara de Diputados que lo abordaremos. Y vamos a iniciar. Les recuerdo que estamos en el programa y de periodistas en línea, perdón, estamos en este nuevo arranque de inicio de actividades del periodo ordinario de sesiones de la 65 legislatura y damos inicio con la entrevista a la diputada que es del Estado de México. Bueno, periodistas en línea, iniciamos transmisión simultánea a 10 sitios de noticias y redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, diputada. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bienvenidos. Bien, como decía, nos encontramos aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, y pues afortunadamente hoy tenemos la oportunidad de charlar aquí con la diputada Ana Lilia Herrera. Muchas gracias. Una amiga de hace muchos años. Le comentaba aquí a los compañeros que tú iniciaste precisamente como reportera. Eso te iba a decir, colega. En la propia Cámara de Diputados, ellos no lo sabían. Yo casi la primera vez que llegué a la Cámara de Diputados tenía 22, 23 años y llegué como reportera. ¿Ah, sí? Así es. Orgullosamente. ¿De comunicación social. Sí. Estudié en la Facultad de Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM. Está muy bien. Pues ya ves, somos Pumas. Bueno, la diputada Ana Lilia Herrera Ansaldo es presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Ella es representante popular por el Partido Revolucionario Institucional del 27 Distrito con cabecera en Metepec, en el Estado de México. Exacto. La legisladora tiene una amplia experiencia dentro del sector gubernamental, legislativa. En varias ocasiones ha sido diputada federal, ha sido senadora, ha sido comunicadora del gobierno del Estado de México también. Presidenta municipal en Metepec. Así es. Entonces tiene una amplia experiencia. Diputada, en primera instancia yo quisiera que platicáramos sobre un tema que usted creo que va a meterle mucho ahínco para que en este periodo ordinario que se inicia, saque adelante un tema que trae sobre la Ley General de las Juventudes. Tengo entendido que parte de ese proyecto plantea usted de que haya un piso parejo para los jóvenes, sobre todo para los jóvenes que inician su primer trabajo. Entonces yo me gustaría en primera instancia que nos platicara más o menos sobre ese tema primeramente. Les cuento rápido. En 2020 se hizo una reforma de la Constitución para que tuviéramos facultades y lográramos algo que se ha venido batallando y luchando hace 10 años, 12 años en México, que es la primera Ley General de Juventudes. En México la política hacia los jóvenes se hace desde las entidades federativas. Tenemos 32 formas de ver y de atender los retos que tiene la juventud mexicana. La idea de tener una ley general de juventudes es tener este piso parejo, esta visión nacional, que desde luego tendrá que adecuarse a las realidades locales, para garantizar los derechos de la juventud mexicana, para que haya políticas públicas que realmente atiendan sus necesidades. Para preparar esta iniciativa de ley que presentaré en este periodo de sesiones, he estado recorriendo mi estado, el Estado de México, para escuchar a los jóvenes en las universidades, en las preparatorias, pero también a los jóvenes que no tuvieron la oportunidad de continuar sus estudios, que están ya inmersos en el mercado laboral, o jóvenes que no están estudiando y no están trabajando, y no lo están haciendo por falta de ganas, sino porque el país no está generando las oportunidades. ¿Qué han planteado los jóvenes? Esta ley, esta iniciativa de ley que voy a presentar y que estaré dando la batalla, cabildeando con los grupos parlamentarios para que la podamos aprobar y sacar adelante, refleja sus inquietudes, sus preocupaciones, pero sobre todo sus sueños. La necesidad, como bien señalabas, de tener un primer empleo que esté pagado, que tenga prestaciones, porque luego me los subcontratan y me los tratan muy mal. La necesidad de apostarle a la educación dual, de regular figuras como la de becarios para que no vayan a hacer prácticas profesionales y resulta que los ponen a sacar copias o a servir café, cosa que no sale muy bien a todos, sin necesidad de estudiar. La necesidad de atender la salud mental, que es otro tema que es una gran inquietud para ellos. Ellos me dijeron muchas veces, no somos la generación de cristal, tenemos necesidades y queremos y estamos conscientes de que la salud mental es un tema importante y queremos atendernos y queremos tener
esa posibilidad. Otros temas que surgieron también en la necesidad de becas de transporte, pero becas también que reconozcan su desempeño académico, de poder realmente tener acceso a la educación superior, porque hay que decir que nos dicen que no más rechazados, pero en el discurso, en los hechos en esta Cámara, en los últimos años, en los últimos 4 años, no se ha aprobado un peso adicional para nuestras universidades públicas de calidad. Solamente para estas universidades, perdónenme que lo diga, pero es que es la realidad, patito, que son las universidades Benito Juárez, y que eso no es lo que merece la juventud mexicana para prepararse. En fin, ha habido muchos temas de interés para ellos, estarán reflejados en esta iniciativa de ley que voy a presentar en breve. Precisamente en este periodo también que inicia, incluso en los próximos días, el día 8, se presentará la ley de ingreso y presupuesto, el PEF. Usted en ese tema, ¿sobre qué ahondará para que parte del presupuesto vaya destinado a estos proyectos de esta ley de juventud que usted está impulsando? Esa es la parte fundamental, lo he platicado también con los jóvenes sin recurso, pues se nos va a quedar en el discurso. Así que vamos a estar apostando porque haya recursos realmente para las universidades, porque hoy la Constitución mandata que la educación superior es obligatoria y gratuita. ¿De dónde va a ser obligatoria y gratuita si nuestras universidades no tienen posibilidad de ensanchar sus puertas para tener más maestros, para tener nuevas aulas, nuevos talleres, laboratorios, etcétera? Otro tema para mí fundamental en esta discusión del paquete económico es la posibilidad de, vinculado al primer empleo, de ofertar una deducibilidad de impuestos a los empresarios que contraten jóvenes. Creo que ese puede ser un buen mecanismo, ya se hizo en años anteriores, para que los jóvenes realmente puedan acceder a un primer empleo, pues con todas las de la ley, con todas las prestaciones que se requieren. Otro tema que para mí es fundamental, ustedes saben que mi causa de vida es la educación, soy hija de la educación pública, es pues que podamos realmente volver a tener recursos para las escuelas de tiempo completo. La verdad es que me parece ofensivo que estemos en esta discusión de cómo le vamos a hacer, pues ya lo estábamos haciendo. Teníamos 27,000 escuelas de tiempo completo en este país que desaparecieron, que eran insuficientes, pero ahora ya no tenemos ninguna. Entonces queremos retomar este tema, soy integrante de la Comisión de Educación, ver también un tema que me han encargado mucho los maestros del Estado, bueno, pues que se amplíe el catálogo de plazas que puedan concursar para tener una promoción, es otro tema que vamos a impulsar en la discusión del presupuesto. Todo esto requiere, además de modificaciones legales, pues recursos para hacerlo realidad. El tema de la igualdad, recursos para mujeres emprendedoras. En este país 1 de cada 3 hogares está jefaturado por una mujer y son mujeres que merecen tener esa posibilidad de tener un recurso, de tener una capacitación y poder emprender un negocio para poder atender por las necesidades que tienen sus familias. Y bueno, pues entre otros temas. Sí, bueno, dentro de esa situación que plantea usted, para mí, digo, creo que estar dando dádivas a través de las becas que le están dando a los chamacos, supuestamente, que finalmente pues la están utilizando para otra cosa, menos para la situación de educación. Y lo hemos visto si uno va a lugares marginados, pues los niños o los muchachos hoy en día, pues la beca la utilizan esa, pues como ya está en su cuenta, pues la utilizan para otras cosas, menos para la situación de educación, la utilizan entre otras cosas para vicios, como cerveza, cosas así. Entonces, como los padres no tienen tanto control sobre esa situación, entonces yo creo que, no sé usted también cómo lo vea, de que debiera dársele un giro a ese tipo de beca que está entregando hoy en día el gobierno federal. Mira, lo que es transparente, lo que se mide, no solo se puede evaluar, se puede mejorar. Y hay datos de la propia Secretaría de la Función Pública, es decir, datos del propio gobierno federal, que revelan que este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa que tiene muchísimas irregularidades. No tiene, está llegando a beneficiarios los que no existen, hay corrupción dentro de este programa y a cambio pues se les están quitando muchas posibilidades, como el propio Seguro Popular, de tener atención médica para los jóvenes que no tienen una derechohabiencia. Una gran contradicción que yo veo es como a partir de este 2022, por aprobación de Morena y sus aliados aquí en la Cámara, pues los jóvenes ya están obligados a cumples 18 años
y te obligan a inscribirte al SAT, a Hacienda, ¿no? ¿De dónde vas a tributar si no tienes un trabajo? Entonces me parece que ya estamos cayendo en temas casi de terrorismo fiscal. Pero bueno, yo creo que yo estoy a favor de los programas sociales, pero a favor de los programas sociales que se entreguen con transparencia, con reglas claras de operación y sin condicionamientos ni chantajes de ningún tipo. Creo que eso es muy importante. Pero también a favor de que volvamos a invertir en las instituciones que garantizan los derechos de los jóvenes, en este caso las universidades, en este caso tener políticas públicas que realmente estén garantizando ese acceso al primer empleo, o políticas en materia de salud que les permitan atender temas que están viviendo hoy los jóvenes, como depresión, como ansiedad, como estrés, que requieren atenderse. Yo no sé, también, diputada, si usted contemple en esa iniciativa de ley un tema que sería básico de apoyo a los jóvenes directo y también a sus padres, y que, porque esto se da en otros países del mundo, la situación de un apoyo para el transporte, en el sentido de que los estudiantes con su credencial de estudiantes tuvieran un descuento por lo menos del 50% en el transporte, porque la gran mayoría pues utiliza el transporte para irse a sus escuelas. Entonces, a como están hoy en día los y muchos pasajes, jóvenes desertan porque no pueden pagar ese costo de los pasajes. A ver, a mí me pasó, ¿eh? Cuando yo recibo a los 16, 17 años mi carta de aceptación de la UNAM, yo vivía en Ecatepec. Pues esa noticia más feliz en ese momento se convirtió en la preocupación más grande de mi casa. A mi familia no le alcanzaba para pagar los pasajes de Ecatepec al CCH Escapotzalco o de Ecatepec a Ciudad Universitaria después. Entonces, pues me puse a trabajar, no me sé conformar, yo dije, yo quiero seguir estudiando, me puse a trabajar, afortunadamente, bueno, en Ecatepec había una comercial mexicana, ya nadie conocía a las mexicanas, y pude entrar a trabajar como cajera en un supermercado. Mi sueldo de cajera, pues jamás me hubiera permitido pagarme una colegiatura por modesta que fuera, pero estaba la UNAM, ¿no? Y sí me alcanzaba para echarme un taco, para pagar mis pasajes y poder ir. Muchos jóvenes en muchas regiones del país y de mi estado, el Estado de México, no tienen esa posibilidad. Hay lugares donde ni siquiera hay fuentes de trabajo cercanas, o de paso, como a mí me quedaba la comercial mexicana, ¿no? Entonces, necesitamos tener, coincido, becas de transporte, la posibilidad de que los jóvenes vayan a estudiar al extranjero, que es algo que también han pedido mucho, mayor inversión en ciencia, en tecnología e innovación, porque nuestros jóvenes necesitan ir a la universidad para salir y no trabajar en su municipio o en su estado o en el país, para comerse al mundo. Hoy si algo hemos aprendido con la pandemia es que estamos más interconectados de lo que a veces nos imaginamos y necesitamos invertir en ese capital humano que son los jóvenes, porque si no les estamos arrebatando su derecho al futuro. Diputada, también en esta entrevista nos acompaña vía Zoom nuestro compañero amigo José Manuel Rueda. ¡Ay, querido José Manuel, qué gusto! Que él también es director de uno de los portales integrado con nosotros. Entonces quisiera que José Manuel fue mi jefe. Hiciera alguna Él da constancia de que fui reportera. Adelante, José Manuel, con tus preguntas. Muchas gracias. Un honor de verdad poder platicar contigo, Ana Lilia. Igual. Te felicito, realmente eres de las pocas personas que tienen el programa de trabajo desde abajo y que has pasado por todo y bien. Gracias. Muy bien siempre. Entonces, yo no quiero más que estarte felicitando todo el tiempo. Gracias. Y comentar contigo ahorita algo de lo que decías, que de repente de un plumazo de ganso se borró todo lo bueno que había. De un plumazo de ganso se quitaron tantas cosas que valían la pena, pero que apenas iban caminando para consolidarse, que desgraciadamente se quedaron muy prontas. Y una de esas cosas que yo veo también es el concepto del apoyo a la mujer, sin importar su edad, desde las niñas hasta grandes, y cómo frenar la discriminación. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer como sociedad nosotros a través de una diputación como en la que tú estás, que es una diputación que trabaja? Gracias, querido José Manuel, qué gusto saludarte. A ver, mucho
Lamentablemente en esta Cámara hay oídos sordos, y eso hay que decirlo. Mucha gente me pregunta, Ana Lilia, ¿qué está haciendo la oposición para frenar esta ola de retrocesos? Pues estamos levantando la voz todo el tiempo. Lamentablemente la gente tiene que saber, y por eso tu pregunta es muy, muy importante para mí, quienes nos escuchan tienen que saber que el presupuesto de este país se aprueba por mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los votos, y quiero platicarles rápido cómo funciona. Cada año el Ejecutivo Federal manda a la Cámara de Diputados su proyecto de presupuesto a través de la Secretaría de Hacienda. Nosotros tenemos facultad de revisarlo, pero también de modificarlo, porque nosotros ejercemos una representación popular. Yo fui electa en un distrito de los 300 del país y tengo un mandato de quienes me dieron su confianza en las urnas. Entonces, nuestro sistema político está hecho para hacer esos contrapesos, para ejercer la representación, porque este país no cabe bajo el manto de un solo partido político y mucho menos bajo la visión de una sola persona. Nosotros, en la discusión del presupuesto, podemos proponer mejoras. Hemos propuesto que no desaparezcan las estancias infantiles, que no desaparezcan las escuelas de tiempo completo. El año pasado fue muy doloroso ver que le quitaron recursos a la leche liconza o al registro civil, afectando derechos fundamentales de la niñez mexicana. Y en esto que tú decías, pues los sectores más, no son olvidados, ignorados en este sexenio, son las mujeres, desde luego, pero también quienes son nuestro mayor tesoro, no solo como familias, como sociedad, la niñez y la adolescencia. Se han recortado recursos, como bien señalas, de un plumazo, y a mí me parece que estas decisiones de la mayoría de Morena y sus aliados rayan en la crueldad. Los comedores comunitarios, pero también los servicios de salud, las vacunas, no solo las de COVID, el cuadro básico de vacunación. En este país nos vacunaban casa por casa. Hoy, en muchos lugares yo me encuentro mujeres que me dicen, oiga, mi niño tiene 1 año y medio y no le puedo poner la vacuna de recién nacido. Pero bueno, pues así las cosas son, Manuel, pero no nos vamos a cansar de levantar la voz. Cuenta con nosotros, somos 10 medios que valemos la pena. Lo sé. Qué gusto. Muchas gracias. Gracias. Okay, gracias. Gracias, José Manuel. Gracias, José Manuel. Diputada, yo quisiera hacer una puntualización y preguntarles si ya se cumple con el 1% del PIB para educación o sigue siendo un ideal. No, pues es una quimera. Es una quimera, los recursos para educación se han recortado. Yo soy hija de escuelas públicas, fui secretaria de educación, soy parte de la Comisión de Educación aquí en la Cámara, y programas como el Programa Nacional de Inglés está a punto de desaparecer también. Casi han desaparecido por completo los recursos para capacitar a las maestras y los maestros. El internet en las escuelas públicas desapareció en este sexenio. Yo me quejaba el sexenio pasado de que me llegaba a la mitad de las escuelas del Estado de México. Eso ya no hay queja, no llega a ninguna. Es inadmisible, están precarizando la educación pública, que es la mejor inversión que podemos hacer como país. Entonces, una labor bien importante y trascendente que tendrían que hacer los diputados es lograr ese 1% del PIB, que es muy bajo para lo que destinan otros países. Hay países que destinan el 13% del PIB, 10% del PIB. México se había dicho precisamente que al menos el 1% del PIB que fuera para educación, pero dices, no hay una realidad, pero se podría... Regresamos a clases, nos dicen que vamos requete bien con el regreso a clases, y las escuelas no tuvieron ni para gel, pero no tienen ni agua muchísimas escuelas. Desapareció el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, si hubiera voluntad de la mayoría en esta legislatura, otra vez Morena y sus aliados tienen la mitad más uno de los votos, con eso aprueban el presupuesto sin cambiarle una coma. Lo que les dicta el gobierno federal es lo que hacen. Necesitamos, y eso se lo digo a la gente, pues cambiar la composición de esta Cámara para que realmente podamos ser un contrapeso. Sí, y podría ser parte del trabajo que usted va a impulsar, que haya más presupuesto para educación. Lo he hecho todos los años. Soy diputada federal reelecta. Cada año, si tú ves mis participaciones en la discusión del presupuesto, el tema de educación está siempre presente. Ojalá. Muy bien, Sí, diputada, te queremos agradecer. No, al contrario. Quisiéramos que la próxima vez, que ya se tiene que ir. Sí, pero ya nada más para rematar, diputada, queremos saber proyecciones. Ha hecho una labor importante en Cámara de Diputados, como dice el segundo periodo, ya reelecto. ¿Qué proyectos tiene para seguir adelante con su carrera política?
Bueno, es público que estoy aspirando a la gubernatura en el Estado de México. No es un trabajo de unos meses, es un trabajo de una vida, casi 3 décadas en el servicio público, con una trayectoria personal, profesional intachable, con una trayectoria también de triunfos en las urnas todo el tiempo. He competido en 4 elecciones, las 4 ganadas y una mejor ganada que la otra. Creo que puedo decir que soy la mujer más votada en el Estado de México. Gané el Senado con casi 2.800.000 votos, por ejemplo. Y estoy lista. Estoy lista para tener un proyecto incluyente. Aquí, en este grupo, todo mundo cabe, nadie sobra. Creo que los enemigos son el atraso, la apatía, el autoritarismo. Y los mexiquenses necesitamos estar más unidos que nunca para ganar una contienda como la del 23, que seguramente será una elección de Estado. Ok, bueno, pues mucha suerte, Gracias. diputada, y aquí seguimos. Muchísimas Cámara de gracias. Gracias. Muy bien. Gracias, María, gracias, saludos. Gracias.